solo vivimos de un solo trabajo, tenemos otras actividades. Usted como docente lo sabe, todos tenemos una u otra forma. Yo les comenté, yo en el día trabajo en la UGEL, entonces yo o sea, prácticamente todo el día estoy, cada uno tenemos nuestra realidad distinta, entonces sustentando eso, la maestra también ya explicó, los colegas, todos, entonces yo soy del parecer que mañana pongamos, como usted dice, hasta donde han avanzado, pongamos los 7 minutos y, y ya agregó algo muy importante la MIS, ¿no? Que dijo, la evaluación es permanente, por eso lo hacemos en clase. Por ejemplo, no sé si yo en la noche yo no tomo exámenes bimestrales ni mensuales, yo no tomo examen. Cada clase es una nota para mí. Entonces, disculpen, en la noche trabajo así. Entonces, quiere decir la evaluación permanente. Entonces, repito, yo no tomo examen, no tomo mensual ni bimestral, nada. Entonces, yo creo que una exposición el día de mañana creo que sería suficiente, doctor. Ese es el pedido personal y veo que los colegas también están con esa preocupación porque el lunes ya prácticamente cada uno hace sus actividades muy personales, entonces ya a veces no hay tiempo, entonces queremos quedar bien con usted, que tener nuestra nota que nos corresponde y creo que en una exposición quedaría, doctor, el día de mañana. Ese es mi pedido, muchísimas gracias y disculpe si estoy pidiendo demasiado. Gracias. Muy bien, gracias por su comentario. Ramiro te nos quería comentar algo. Doctor, buenos días. A ver, Gloria. Doctor, buenos días, ¿me A, escucha? a ver, Gloria, sí, le escuchamos, Gloria. Sí, tengan ustedes muy buenos días, colegas. Eh, en realidad también, ¿no? Me uno a las opiniones que acaban de emitir mis colegas, debido pues a que en realidad la evaluación es permanente, ¿no? Y a la vez también todo el aprendizaje que usted, maestro, nos ha ido compartiendo cada semana lo hemos ido ya poniendo en práctica, ¿no? El caso, por ejemplo, del maestro Luis, en mi persona, ha elaborado el proyecto de un taller, ¿no? De refuerzo escolar que pues, en la UGEL ya hemos inclusive llevado a cabo, ¿no? Y qué más la práctica, ¿no? Puesta, no, la práctica, toda la teoría que usted nos ha enseñado, pues más bien ya se ha concretizado, ¿no? Más bien ya estamos con los informes y todo ello. Opino de que quizás pues a más podríamos eh, exponer, ¿no? El trabajo que hemos realizado, ¿no? Y ya no recargarnos con otras evaluaciones, ¿no? Que ya son parte complementario para cada uno de nosotros. Este pedido pues es debido a las funciones que nosotros también tenemos, ¿no? En las entidades donde trabajamos. En el caso de nosotros, por ejemplo, trabajamos desde las 7 de la mañana hasta casi las 7 de la noche. Entonces, el tiempo es ya bastante limitado. Aparte de eso, también estoy cansada, maestro. Esperando su comprensión de usted, ¿no? La petición, ¿no? Una vez más, a nombre de mis colegas y personalmente también, ¿no? Lo hago muy agradecido por escucharme. Ya, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Ramiro, por favor, coméntenos. Maestro, buenos días. El que le habla es Rubén Álvarez. Estoy utilizando, por favor, voy a disculpar el teléfono de mi hijo. Ah, Hay ya, algunas fallas con mi móvil. ¿Ya? Maestro, voy a disculpar, soy Rubén ah, Álvarez. ya, Rubén. Maestro, justamente lo que mencionan cada uno de nuestros colegas, según las normas del Ministerio de Educación, maestro, estamos algunos colegios, y yo también aseguro que son el caso de mis colegas, estamos entrando a concursos que están pasando ya a la etapa regional en muchas modalidades. Y de verdad esta semana ha sido terrible, maestro, ¿no? Terrible porque hemos estado tanto en actividades internas de la institución, tenemos, como mencionó mi compañero Yuri, como maestros y padres de familia también
Entonces, Gerson te nos quiere comentar las inquietudes que tiene. Adelante, Gerson. Maestro Remy, colegas, buenos días con cada uno de ustedes. Estaba revisando, maestro, el sílabo del presente curso y se está amoldando a lo que se pretende o lo que se pide en mayoría de maestros. Estaba observando, por ejemplo, los productos como evidencia de aprendizaje en sus pesos respectivos. Por ejemplo, el Project Charter, ya lo hemos hecho, maestro. Asimismo, también el perfil de proyecto, que creo que también todos lo tenemos listo. También el avance del proyecto, también creo que lo hemos trabajado, maestro. Entonces, creo que no estaríamos saliéndonos de la línea, ya finiquitando el trabajo mañana con una breve exposición hasta dónde se ha avanzado, o quizás ya colegas que lo hayan concluido el proyecto, porque de acuerdo a lo que estoy observando, el propósito, el objetivo principal es justamente pues, emprender, ¿no?, a diseñar y ejecutar este tipo de proyectos. Es lo que nos va a servir en la vida profesional, maestro. Gracias, maestro. Sí, muy bien, gracias por su participación. Se ha escuchado atentamente a todos los que han participado y yo les entiendo muy bien las actividades que estamos en este grado de la segunda especialidad. Ya es muy diferente a las actividades que se tienen tal vez en pregrado, ¿no? Entiendo muy bien y vamos a llegar a buen puerto de esto de aquí. Como dice, se ha tratado de seguir todo el ciclo del sílabus. Ya las notas de los avances, de las presentaciones ya se tiene y tal vez vamos a reducir la cantidad de actividades para el día de mañana. Solamente se va a quedar en dos, tal vez uno de ellos va a ser la exposición que sí o sí vamos a tener que realizar. Y vamos a ir conversando a lo largo de la mañana, tal vez qué actividad final vamos a hacer. Si va a ser tal vez mm, una presentación final y con eso ya vamos a finalizar la actividad. Doctor, Sí, le escuchamos. cortarle, disculpe por cortarle. Yo creo que será por, hay muchos motivos, ¿no? Que cada uno de nuestros colegas tienen muchos problemas, muchas cosas. Sería factible, doctor, mejor darnos la oportunidad a los colegas que estamos faltando, porque yo como el primer día estaba, como le vuelvo a decir, en el tema político, como le expliqué, y hay muchos colegas también que quizás no sé si hayan presentado su proyecto, ¿no? Y yo le mandé a su correo personal usted el proyecto. Muchos también igual quizás están con problemas y ¿no? A ellos mejor, doctor, un poquito también, pues si hay una oportunidad más, o si es a mi persona o no sé, uno de mis colegas, darle una oportunidad más a los que falten, deberemos saber quiénes faltamos tener que presentar algún trabajo. Como dice de veras Yuri, yo también hoy día tenía una presentación, yo como te vuelvo a las 12 sí fueron mis alumnos, ¿no? Han pasado la categoría, están yendo a jugar y con ellos tengo que estar, porque si no estoy, pues los alumnos, usted sabe, cuando tú te encariñas con los alumnos que si tú no estás el capitán, ellos se desmoralizan automáticamente. En la mañana no hay, porque en la mañana están jugando las chiquitas, las niñas están jugando. En la tarde sí tengo que estar con los varoncitos, porque si no me van a decir profesores mentirosos. O sea, yo llevo un grado con ellos, un curso con ellos, y decir, yo voy a estar, a los que no les veo les jalo, o sea, hasta en el Coliseum le digo, a la barra van a ir, todo. Ya, profe, nos estamos organizando, así hemos quedado, ¿no? Pero ya ve, profesor, a veces, como le vuelvo a decir, estamos ya en competencias regionales, en exposiciones de maquetas. Yo tengo una exposición de maquetas también la semana que viene, miércoles. Uy, estamos full chamba, como dicen los colegas, de veras. Doctor, espero que nos entienda. Gracias a nombre de todos también, porque ya me están escribiendo el WhatsApp. Y como dice doctor, sería, ¿no? Ya la exposición y algún trabajo más que nos vaya a dejar hoy día, coordinamos entre todos. Y para terminar bien, doctor, y tengamos pues la gran mayoría, no terminar poco, sino terminar una gran cantidad, porque creo que este grupo humano que yo he conseguido personalmente como profesor, o sea, me anima a seguir estudiando más cosas, porque sí hay docentes muy amables, muy buenos y responsables que te
entonces hemos escuchado y yo sé que vamos a llegar a buen fin este curso. Yo he visto en este caso la participación de todos. Aquí Lenin que también nos quiere comentar sus inquietudes. A ver, Lenin, que le escuchamos. Sí, maestro, muchas gracias. Más bien, yo también quiero reforzar lo que manifiestan mis compañeros. No sé, parece que a partir de este medio año como que se nos ha recargado el trabajo laboral, maestro. En el caso de mi institución educativa, mi persona y la subdirectora hemos sido ganadoras del proyecto de la FONDEP y lo estamos poniendo ya a realizar y el tiempo como es muy corto. Aparte de eso, también estoy preparando a mis estudiantes para el concurso regional de debate y aparte también, como manifestaban mis compañeros, trabajo en otra institución educativa. Entonces yo también, al igual que mis colegas, estamos recargados de trabajo y para poder cumplir adecuadamente nuestra función. Y el grupo humano que nos ha tocado trabajar de cierta forma somos unidos y estamos ahí saliendo adelante, maestro. Me gustaría que considere también la opinión de mis colegas y también de mi persona para lo manifestado entonces en las últimas clases, que sea la exposición y ahí pueda sacar el resultado, maestro, por favor. Eso sería todo, muchas gracias. Ya, muy bien, gracias por su comentario. Karina también nos quería comentar sus inquietudes. Le escuchamos, Buenos días, Karina. maestro. Buenos días, colegas. Bueno, quizás es un poco fastidioso recalcar lo dicho ya, maestro, pero en esta oportunidad sí me uno a ese pedido porque, como dicen los colegas, quizás no solamente hemos tenido recarga laboral, sino que hemos tenido problemas de salud también. Entonces, no hemos podido quizás cumplir cabalmente el proyecto que estábamos anhelando hacerlo. En mi caso he tenido muchos inconvenientes de hacer el proyecto, algunas cosas no entendía y la verdad que las he tratado de solucionar, pero yo quisiera, maestro, que por favor tenga consideración porque la verdad es que el tiempo se nos ha cortado demasiado y bueno, quisiera que por favor nos ayude en ese caso de manera humanitaria, maestro, por favor, porque a veces no solo somos maestros y estudiamos, sino también somos padres de familia, también tenemos otras responsabilidades y no es una excusa porque sabíamos que se iba a dar esta educación así, pero maestro, por favor, quisiera solicitarle su apoyo para todos nuestros compañeros que somos unidos nosotros de este grupo, maestro. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación y como digo, se comprende todas las inquietudes y los problemas, los eventos que cada uno de nosotros pasamos en día a día con las actividades laborales. Como dicen, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que actividades en dos instituciones, tenemos la carga familiar y siempre es bueno mm, participar en todos activamente. Yo comprendo todas esas actividades. Como les comentaba, yo conozco el trabajo que ustedes han realizado, las ganas que han puesto a las clases pasadas y yo sé que mañana en la exposición del proyecto que ustedes han elaborado va a ser productivo para todos, ¿no? Eh, como les comento, yo desde mi parte voy a recibir todo el apoyo que requieren. Yo también quiero que el grupo siga avanzando en todas sus actividades, no se descuiden y no hay ningún inconveniente. Yo les voy a apoyar en todo lo que han mencionado ahora y ya vamos a ver que lo vamos a tener muy bonito este curso. Vamos entonces a comenzar mientras los demás compañeros van uniéndose a las actividades. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Nos vamos a compartir en la ventana. Ven mi pantalla, el cierre del proyecto. Sí, maestro. Muy bien, muchas gracias por la confirmación.
Bien, el cierre del proyecto ya es la etapa final del curso del diseño y la ejecución del proyecto. Abarca ya cuando se está finalizando o ya se finalizó todas las actividades. ¿Qué es lo que debemos hacer una vez que ya hemos finalizado todas las actividades o ya hemos consumido todos los recursos del proyecto? En términos cierre del proyecto proviene del PMI que está implementado bajo la plataforma del PMBOK. Describe los fundamentos para el cierre del proyecto, ¿no? Para la gestión del proyecto. Si nosotros recordamos las fases del proyecto, la mayoría de veces de autores consideran los 4 o 5 fases. La primera fase es el inicio del proyecto, la concepción del proyecto. La segunda fase es planificar el proyecto, crear la hoja de ruta del proyecto. Luego viene la ejecución en sí del proyecto. Usa la información de los 2 primeros pasos. El tercero ya es a lo largo de la ejecución del proyecto, hay que controlar el proyecto, medir la efectividad del proyecto y verificar el avance. Una vez que ya hemos terminado de ejecutar el proyecto, ya viene el cierre del proyecto. Organizamos en este caso una reunión de análisis y se presenta el proyecto final. Esas son las fases del proyecto que lo hemos visto desde el primer día de sesión de clases. Los proyectos, al igual que toda actividad, necesitan una buena finalización. A pesar de que el plan del proyecto se haya ejecutado de la mejor manera, no debemos descuidar el cierre del proyecto porque es un aspecto tan importante de todo el ciclo de vida del proyecto. Para el cierre del proyecto debemos terminarlo en orden, debemos estar seguros de lo que hemos hecho, haber recabado todo el aprendizaje de la ejecución de ese proyecto y saber en este caso cómo esos resultados nos pueden llevar a diversas actividades, nos dan diversos conocimientos para poder ejecutarlos futuramente en otros proyectos o en beneficio de la organización. Todo ese cierre del proyecto es la finalización de todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de la vida del proyecto. Si nosotros hemos iniciado el proyecto, va a ser de una forma sencilla hacer el cierre del proyecto, si hemos participado activamente de todo el proyecto. Ahora, ¿cuándo se complica el cierre del proyecto? El cierre del proyecto se complica cuando uno ha ingresado en un tiempo que ya el proyecto está avanzado y no está desde un inicio, no hemos participado activamente desde el inicio, muchas veces ahí se puede tornar complicado hacer el cierre del proyecto porque nosotros debemos tener claro que los aspectos bases del proyecto son la concepción del proyecto, la planificación del proyecto. Ese es el que nos da el camino para poder ejecutar y controlar el proyecto. Entonces, nosotros debemos estar capacitados para poder hacer el cierre del proyecto teniendo en cuenta los 4 aspectos importantes. El inicio del proyecto, la planificación del proyecto, cómo se ha ejecutado el proyecto, cómo se ha controlado el proyecto y en base a esos 4 ítems se hace el cierre del proyecto. El cierre del proyecto es la etapa final, es la última etapa, donde todos los ítems que quedan pendientes después de haber sido ejecutados, lo finalizamos. Comunicamos los resultados a los interesados, a los involucrados, al equipo del proyecto y hacemos un análisis posterior. Sacamos el conocimiento, sacamos
los datos de ese proyecto para, ya sea para la organización, para los involucrados o para nosotros mismos. Con la fase de cierre se concluye oficialmente el proyecto, se elabora un informe final. Muchas veces la finalización de un proyecto genera un nuevo inicio de proyecto. Muchas veces un cierre de proyecto genera un nuevo inicio de proyecto. También puede tratarse, como dice ahí, de la transición de un proyecto a otro. Muchas veces cuando iniciamos el camino de proyectos, al finalizar un proyecto que hemos elaborado, muchas veces nos abre en campo, nos abre la mente para poder ejecutar nuevos proyectos. Entonces el cierre del proyecto muchas veces nos da el insumo para un nuevo proyecto. Y en ese nuevo proyecto podemos incorporar las lecciones aprendidas en el anterior proyecto, ver qué es lo que ha fallado o qué ventajas, qué fortalezas hemos tenido y poder aplicar en nuevos proyectos o en nuevas iniciativas. ¿Qué es lo que se requiere para el cierre del proyecto? ¿Qué pasos debemos de seguir? Debemos revisar el plan del proyecto, que es el camino del proyecto, para atar los últimos cabos, los últimos pendientes, los últimos aspectos finales, como se dice, las últimas pinceladas, dar las últimas pinceladas al proyecto final y controlar que no nos hemos olvidado de nada ni de nadie. Debemos tener en cuenta eso de ahí. En el plan del proyecto está todo lo que debíamos hacer y en el cierre del proyecto debemos revisar que todo eso se ha concluido, se ha gastado todos los recursos del proyecto y en último caso si se han alcanzado todos los objetivos. Sí, le escuchamos. Doctor, claro, el proyecto yo ya le presenté, yo como le vuelvo a decir, yo estoy en el avance y todo, por decirlo, mejor decirles a mis colegas, si para el próximo año pues se pueden, si desean que vayamos a hablar sobre el medio ambiente a un colegio, que nos pueden avisar, tienen mi número y todo por el estilo, antes que me olvide, mañana se me va a olvidar así, porque de mí se llama El mundo de las abejas, mi obra de teatro, no habla bastante del medio ambiente, cómo proteger y todo por el estilo, y no me gustaría más, hay pasaje y todo para el colegio donde vayamos a hacer, encantadísimo nosotros con los chicos, el grupo que tengo, para viajar a cualquier lugar, ¿no? Estamos ahí para servir al medio ambiente y estoy enfocado totalmente a lo que es el medio ambiente de hoy en día, doctor. Muy bien, interesante participación. Interesante la participación. Como dicen, ¿no? En inicio de... A ver, Karina nos quiere comentar. Ya está. Entonces, todo finalización de proyecto abre el camino para nuevos proyectos. Es siempre importante comunicar los resultados a todos los participantes, a todos los involucrados, para que ellos se sientan activos en ese proyecto que han participado y ellos también puedan conocer los resultados y los objetivos que se han trazado y ellos puedan elaborar tal vez nuevos proyectos. Para el cierre del proyecto se debe terminar todas las tareas administrativas, actualizar la información, cerrar el presupuesto, reasignar los recursos si es que se tiene en el proyecto. También se tiene que comunicar las notas que se ha obtenido a todos los participantes del proyecto. Organizar una reunión final para comentar las lecciones que hemos aprendido, brindar a los miembros del equipo la oportunidad de aportar sus comentarios, escuchar sus comentarios,
escuchar sus observaciones y en base a eso ajustar los últimos datos para el informe final. De ahí debemos compartir el informe final en el cual se ven los resultados del proyecto y cómo fue el comportamiento de los objetivos iniciales planteados y los resultados obtenidos, el desempeño obtenido al finalizar el proyecto. Eso es lo que se tiene que analizar, obtener esos resultados, compartirlos en una reunión final y presentar finalmente el informe final. ¿Por qué es importante el cierre del proyecto? No siempre, como les comentaba, no siempre al finalizar el proyecto se obtienen los resultados iniciales planteados. Lo ideal es que al finalizar todo proyecto se alcancen los resultados iniciales, pero muchas veces se alcanzan los objetivos planteados, muchas veces solamente se alcanza un porcentaje de los objetivos planteados y muchas veces después de haber ejecutado el proyecto no se alcanzan los objetivos, pero la ejecución de todo proyecto conlleva la captación de nuevas experiencias para futuros proyectos, ya sean proyectos personales, proyectos institucionales, proyectos familiares. Es muy importante el cierre del proyecto porque en el cierre del proyecto se hace el balance general de todo el proyecto. Lo ideal es que al finalizar el proyecto nosotros hayamos alcanzado todos los objetivos, pero como les comentaba en las clases pasadas, no siempre se tienen los resultados requeridos en el inicio del plan, ¿no? Como les comentaba acerca de la participación de los candidatos en las contiendas electorales, yo sé que toda esa participación ha sido dentro de los proyectos, ya sea del partido, del grupo político, del grupo partidario o de la candidatura. Ellos han tenido meses antes han elaborado su proyecto y uno de sus objetivos fundamentales era tal vez ganar la alcaldía o la gobernación o la consejería, ¿no? Han elaborado un proyecto, han dicho vamos a visitar a tales lugares, vamos a presentar tales propuestas, vamos a preparar, no sé, gigantografías, volantes, vamos a viajar, a hacer conocer nuestros objetivos, nuestras propuestas. Y el día 2 de octubre, 3 de octubre vamos a tener los resultados favorables, vamos a ganar tan elección, pero de ellos muchos han tenido los resultados positivos, han logrado ganar o han logrado pasar a la segunda etapa, segunda vuelta, pero hay muchos equipos, muchos grupos que no han tenido esos resultados, pero al finalizar todo eso de ahí, ellos han tenido la experiencia de la participación en esa contienda, ¿no? Y muchos tal vez van a querer participar nuevamente porque ya con esta experiencia han sabido tal vez hacer dónde han tenido debilidades, qué sitios no les han apoyado, o tal vez por ahí alguna propuesta se ha visto mal administrada, mal manejada. En todas esas experiencias, todos esos análisis, todos esos resultados se dan en el cierre del proyecto. Hacer un buen cierre de proyecto conlleva compartir esos resultados con todo nuestro equipo de proyecto, con todos los interesados, con todos los involucrados, para que futuramente toda esa experiencia sea bien administrada en futuros proyectos. Al cierre del proyecto, al finalizar el proyecto, nosotros confirmamos que el trabajo está terminado.
nosotros al hacer el cierre del proyecto nos aseguramos que el trabajo está finalizado y que no hay ninguna tarea del plan pendiente o que ya sea o también se puede indicar que ya todos los recursos se han consumido y por eso es que ya se está haciendo el cierre del proyecto. En esta etapa final del cierre incluye que todos los detalles siempre no hay que pasarlo por alto, siempre hay que tener alguna evidencia, las pruebas finales, que todo el plan se ha ejecutado, todos los recursos se han consumido, comunicar los resultados, es hacer un checklist de todo el plan del proyecto. ¿Me permite? Sí, le escuchamos. Bien, si vamos a suponer que ya estamos haciendo el cierre y encontramos alguna observación, ¿se podría subsanar o se cierra y se hace otro proyecto, se hace un anexo, algo así? Gracias. Si nosotros ya estamos en el cierre del proyecto y por ahí queda una actividad que inconclusa o que falta todavía culminar, va a depender en este caso de la actividad, de la magnitud de esa actividad y de si se tiene dos aspectos importantes. Si se tiene un tiempo necesario, si se tiene un tiempo necesario para poder terminar esa actividad faltante o esa tarea pendiente, un aspecto importante es evaluar en tiempo y otra actividad muy importante es evaluar los recursos. Puede que nosotros al hacer el cierre del proyecto, al revisar toda la información, vemos que todavía falta una pequeña actividad realizarlo. Entonces es menester de nosotros analizar si se tiene dos esquemas importantes. Uno, en tiempo, estamos todavía dentro del tiempo para presentar el informe final. Podemos tal vez obtener un poco más de tiempo, si es tal vez una semana, un día, 2 días, 3 días. Se tiene que evaluar eso de ahí. Y también si se tiene los recursos, la parte económica, la parte del personal. Si se tiene los recursos, si se tiene el personal, si se tiene el tiempo requerido para finalizar esa actividad, lo podemos realizar. Si no se tiene ninguno de esos elementos o falta un elemento para poder hacer esa actividad, lo que debemos hacer es informar, cerrar el proyecto, informando esa observación que hemos tenido, ¿no? Que tal actividad no se pudo concluir y ya no se podía concluir porque ya no había tiempo, ya no había recursos, ya no había personal y ya se tiene que ver, ¿no? Ese pequeño tiempo o esos pequeños recursos varía del tamaño del proyecto. Si son pequeños proyectos, tal vez solamente es cuestión de adicionar un día, a lo mucho 2 días, 3 días para finalizar ese proyecto. Si son proyectos tal vez medianos, podríamos hablar de semanas, una semana, 2 semanas, adicionar no es mucho. Si es proyecto grande, si es un proyecto grande, podríamos hablar tal vez de meses, adicionar un mes más, 2 meses más, creo que no influye mucho en el proyecto. Si se tiene ese rango de tiempo, los recursos requeridos, se podría atar esos cabos finales y finalizar el proyecto. Si no se tienen los recursos, no se tienen los tiempos requeridos, informar, hacer el cierre del proyecto, informando que esa actividad no se está concluyendo por tal motivo. Siempre es muy importante evaluar eso de ahí, esos recursos que se tienen. Los recursos en el proyecto es muchas veces tanto en tiempo y la parte económica son los recursos escasos del proyecto, ya que ellos dos controlan todo el proyecto.
Sí, le escuchamos. Quería comentar sobre el punto, por ejemplo, en nuestra realidad, ¿no? En nuestro colegio, a veces contamos con un equipo, pero al final el creador del proyecto se queda casi solo. Entonces, Sí, eso sucede. es importante tener en cuenta porque para que tú confías en los demás, pero a veces no necesariamente piensa como tú, y entonces tener todo ese esfuerzo o esa idea que al final, si te quedas solo, tienes que seguir afrontando. ¿Qué Claro. dices? Sí, al final muchas veces todo proyecto inicia en un equipo de proyecto y a lo largo del proyecto ese equipo muchas veces sufre variaciones. A veces, en mejor de los casos, ese equipo se incrementa, hay buena acogida, más personas deciden apoyar al proyecto y el equipo de proyecto al finalizar termina de una manera mucho mejor de lo que ha comenzado. Pero muchas veces sucede lo inverso. Comienza un grupo de personas en el proyecto, pero a lo largo de la ejecución del proyecto muchas personas abandonan el proyecto por diversos motivos. Hay cambios, otros por tiempo abandonan. Al finalizar, como dice nuestro compañero, o muchas veces somos muy pocos los que concluyen en el equipo del proyecto y, y depende de los que quedan al final hasta dónde se finaliza el proyecto, ¿no? Muchas veces a lo largo del camino, muchas veces abandonan el proyecto y muchas veces se conlleva a aumentar muchas veces el equipo de proyecto. Hay de todo en los proyectos y al final si nosotros quedamos como los últimos sobrevivientes del proyecto, ya es menester de nosotros avanzar hasta donde más podamos, ¿no? Hasta donde más podamos, ya sea en tiempos y en recursos, ¿no? Eso es importante mencionar y como dice, siempre al final finalizar ese proyecto en un resultado final, en un informe final, en un ciclo de recabar las experiencias del proyecto, para que muchas veces esa experiencia, esos resultados, esos informes, ese conocimiento que hemos obtenido, nos sirva a lo largo de nuestras actividades en otros proyectos. Y también es muy importante presentar, hacer el cierre del proyecto, si estamos dentro de nuestra institución, para que la institución también tenga esa información que nosotros estamos teniendo después de haber ejecutado el proyecto. El cierre del proyecto es muy útil para lograr el consenso de todos los participantes, si es que los hubiera, para ver que en este caso el trabajo realizado es efectivo, ya sea se haya alcanzado los objetivos finales o no se haya alcanzado los objetivos finales, ver que ese trabajo que hemos hecho ha tenido resultados, tal vez no los resultados esperados, pero sí un resultado efectivo. Un resultado efectivo lo llamamos a un resultado valioso. Un resultado efectivo es un resultado valioso. Y todo proyecto tiene ese resultado efectivo. Además, siempre es necesario que todos los involucrados sepan lo que hemos logrado, sepan todas las actividades que hemos hecho y hacer conocer que el proyecto ya ha finalizado. Es muy importante hacer conocer que ya el proyecto ha finalizado para que ellos sepan que ya se han obtenido los resultados de finalización de ese proyecto. Muchas veces a lo largo de buenos días. Maestro, en este punto una consultita, por favor. Sí, le escuchamos.
Claro, en, en aspecto que mencionaba, siempre el cierre del proyecto es muy importante, es súper importante para hacer conocer todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos ejecutado, presentar los resultados a todas las áreas involucradas. Es muy importante el cierre del proyecto. Y como pueden ver aquí al principio de la actividad, en las fases del proyecto, la fase final siempre va a ser el cierre del proyecto. Si no hacemos el cierre del proyecto, si no hacemos el cierre del proyecto, podríamos indicar que ese proyecto todavía no ha finalizado. Y eso se tiene en experiencia en muchas actividades que se dan en diversos puntos, en diversas instituciones, en diversas empresas. Se ejecuta proyectos, pero no se hace un buen cierre de proyecto. Por lo tanto, si no se comunican esos resultados finales del proyecto, si no se hace conocer a todos los interesados e involucrados y el equipo del proyecto, la institución o la comunidad, la empresa, no tiene bien definido en qué fase va ese proyecto. A no hacer el cierre del proyecto, muchas empresas, muchas organizaciones siguen invirtiendo recursos, ya sea materiales, personales, semanales, en un proyecto que ya no tiene un avance final. Por eso es que es muy importante hacer el cierre del proyecto. En el cierre del proyecto se informa por qué muchas veces un proyecto no llega a tener los objetivos planteados, pero ya se consumieron todos los recursos designados para ese proyecto. Ya se han gastado todo el tiempo, ya se ha alcanzado todo el cronograma, ya se ha consumido todos los recursos económicos, recursos personales, recursos materiales. Entonces, cuando ya se ha logrado todo eso de ahí, nosotros como buen gestor de proyectos, es menester hacer el cierre del proyecto, no dejar un proyecto inconcluso. Para que ese cierre del proyecto se informa todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha ejecutado de ese proyecto. No siempre para hacer un cierre de proyecto se tiene que tener resultados, objetivos alcanzados. Muchas veces el finalizar el proyecto conlleva más que la conclusión, más que el alcance de los objetivos, es la realización de todas las actividades. Ese va a ser el cierre del proyecto, realizar todas las actividades, hacer un checklist de todas las actividades, ver que todos los recursos se han consumido, se han ejecutado y luego presentar el informe final con los resultados finales. El cierre del proyecto es muy importante porque te da los resultados finales, te da un balance general del proyecto. Y al final, al presentar ese informe final del proyecto, queda claro que ya ese proyecto ha terminado. Todo proyecto, al hacer un cierre de proyecto, se puede indicar que puede haber nuevos proyectos. En base al proyecto que hemos finalizado, ese fin de proyecto puede ser el inicio de nuevos proyectos, de nuevas actividades dentro de la organización. Por eso es que es muy importante el cierre del proyecto. Una vez que se hace el cierre del proyecto, se indica los próximos pasos. Se tiene que tener bien definido las cosas claras, que todo proyecto, todo participante, todo equipo de proyecto puede pasar a nuevas actividades, puede generarse nuevos proyectos. Cada equipo de proyecto puede generar nuevos proyectos.
para mejorar o incorporar todas las lecciones, toda la experiencia que se ha tenido en ese proyecto, se puede pasar en las próximas iniciativas. El cierre del proyecto nos va a ayudar a nosotros a evitar situaciones indeseadas como proyectos con tiempos indefinidos, proyectos olvidados. Si nosotros no hacemos un buen cierre del proyecto, esto va a hacer que los proyectos se queden indefinidamente en esa organización. Si no se hace un buen cierre del proyecto, para esa organización, para esa empresa, para esa institución, todavía un proyecto se está ejecutando. Por eso es muy importante hacer el cierre del proyecto. Ahora, también, ¿por qué es muy importante el cierre del proyecto? Porque en el cierre del proyecto nosotros presentamos nuestros resultados. Presentamos aquí nuestros resultados. Presentamos a los dueños del proyecto, a la organización, a la comunidad, a los involucrados, a los interesados. Hacemos conocer los resultados del proyecto y por lo tanto nuestro proyecto ya no es olvidado. Porque si no presentamos los resultados, no presentamos un informe final de finalización del proyecto, muchas veces las personas interesadas, las personas involucradas, se olvidan del proyecto, Para ellos, muchas veces ese proyecto todavía se está ejecutando hasta que no se presente un informe final del proyecto, hasta que no se haga el cierre final del proyecto. Por lo tanto, el cierre del proyecto es un paso muy importante para evitar futuramente situaciones indeseadas. Muchas veces a ver, le escuchamos. Sí, le escuchamos, Esther. Maestro, el cierre del proyecto solo lo hacemos en función a las actividades que hemos planificado. Claro. También lo hacemos en función a los costos que hemos planeado y en función a los resultados que hemos obtenido de toda la ejecución. Entonces ahí diríamos que estamos haciendo el cierre del proyecto y lo hacemos de manera descriptiva nada más. ¿Cómo sería esto? Bien. Cuando nosotros decidimos que ya hacemos el cierre del proyecto, cuando nosotros hemos ejecutado todas las actividades incluidas en nuestro plan de proyecto. Cuando nosotros ya hemos terminado de ejecutar todas las actividades de nuestro proyecto, podemos iniciar ya el cierre del proyecto. Ahora, muchas veces sucede que imaginamos que tenemos 4 actividades en un proyecto. Hemos ejecutado la primera, la segunda, la tercera. En la tercera actividad, al ejecutar la tercera actividad, vemos que ya no tenemos recursos. Por X motivo, nuestros recursos económicos se han concluido. Entonces ya no podemos ejecutar la cuarta actividad porque ya no tenemos recursos, ya no se puede gestionar más recursos, nos indicaron que ya no hay más recursos para poder ejecutar. Entonces ahí también se hace el cierre del proyecto. Ahí también se hace el cierre del proyecto. O también cuando ya se han alcanzado los límites de tiempo. Cuando ya se han alcanzado los límites de tiempo y ya no hay más tiempo, ya es presuroso presentar el informe final, ahí también se hace el cierre del proyecto. Son entonces esos 3 esquemas básicos que se tiene que tener en cuenta. Uno, cuando ya hemos concluido todas las actividades
descritas en nuestro plan de proyecto. Cuando ya hemos hecho todas las actividades de nuestro plan de proyecto, podemos hacer el cierre del proyecto. O también cuando ya no tenemos los recursos, ya sea económicos, recursos personales, recursos materiales, recursos de tiempo. Cuando ya no se tiene esos recursos, también se hace ya un cierre del proyecto. Y en ese cierre de proyecto se incluye todos los resultados que hemos obtenido. Se describe las actividades que hemos hecho, se hace un informe económico si es que lo hubiera, se hace un informe de actividades y se presentan los resultados obtenidos. Y aparte de eso, se presenta qué es lo que se ha planteado al inicio y qué es lo que se ha obtenido al final. En algunos casos va a ser resultados positivos y en algunos casos no se va a alcanzar los objetivos planteados al inicio del proyecto. Entonces, esas tres cosas son muy importantes para poder elaborar un cierre de proyecto, que hemos concluido las actividades de nuestro plan de proyecto o ya se ha concluido, ya se ha consumido todos los recursos de nuestro proyecto y ya no quedan más recursos. Ahí también se hace el cierre de proyecto. ¿Alguna duda más que tengan hasta ahí? Maestro, una consulta. Sí, le escuchamos. Mañana, por ejemplo, para sustentar el trabajo, en mi caso, por ejemplo, no he concluido todavía de acuerdo a lo programado del proyecto. Y ya no creo que haga el cierre del proyecto. Sí puede ser hasta donde se ha avanzado. Claro, hasta donde ha avanzado, lo ideal sería en este caso hasta si todavía no ha hecho el cierre de proyecto y ya como pueden ver el tiempo ya ha concluido, ya no hay más tiempo para poder ejecutar el proyecto, el informe tiene que presentar mañana, entonces ya hoy día ya tiene que hacer el cierre de proyecto, hoy día ya tiene que hacer el cierre de proyecto y presentar el informe final, ¿no? En su informe final indicará, ¿no?, si es que ya concluyó el proyecto o no, si se ejecutó todas las actividades. Puede que tu proyecto puede ser que haya sido 8 actividades, pero solamente ejecutaste hasta el número 6. Indicar en tu informe final por qué no se están realizando las 2 actividades. Y en este caso, el resultado sería que ya por tiempo ya no se ha indicado esas 2 últimas actividades. Entonces ahí ya sería en tiempo, ¿no? En este caso se haría el cierre de proyecto porque se ha concluido todo en tiempo, ya se ha alcanzado el límite del cronograma y por lo tanto ya no hay más tiempo para poder ejecutar el proyecto y hasta donde está el proyecto haces el informe final. Gracias, maestro. ¿Alguien más desea comentarnos algo? Entonces siempre es importante hacer el cierre del proyecto para que los proyectos no queden con tiempos indefinidos, no haya proyectos inconclusos. El cierre del proyecto es importante para que no haya proyectos inconclusos dentro de la organización, dentro de la institución, dentro de la empresa. Muchas veces sucede que se puede ver en los gobiernos regionales, en las alcaldías, que muchos proyectos están inconclusos. Se ha elaborado proyectos, se ha ejecutado proyectos, pero
muchas veces esos proyectos no se han concluido o no se han presentado un informe final. Entonces, hace ver que en este caso, tanto el municipio, el gobierno regional o un ministerio tiene todavía ese proyecto, pero no ha presentado todavía los resultados finales. Por eso es que es muy importante hacer el cierre del proyecto. Hacer el cierre del proyecto hasta donde esté. Y para el cierre del proyecto hay que tener en cuenta esos 3 puntos importantes. Que ya se ha concluido todas las actividades indicadas en el plan de proyecto, o ya se ha consumido todos los recursos y ya no hay más recursos para poder seguir ejecutando ese proyecto. Si ya no hay más recursos para poder ejecutar el proyecto, se tiene que hacer el cierre del proyecto, informando que ya no hay más recursos y en qué se ha gastado todos los recursos. También el cierre del proyecto es muy importante para hacer las capturas de las lecciones aprendidas, para capturar todas las experiencias que hemos tenido. Cada proyecto ofrece al equipo o ofrece a los que están ejecutando, a los que han diseñado, a todo el equipo del proyecto, la oportunidad de aprender y mejorar. Cada ejecución de proyecto es una experiencia nueva. Con cada cierre de proyecto obtenemos los aprendizajes. Esos aprendizajes nos van a servir para que nuestros proyectos nos puedan dar a nosotros la experiencia necesaria para poder seguir en ese camino de los proyectos. No todo proyecto nos va a presentar resultados positivos, pero sí nos va a dar la experiencia necesaria para poder ejecutarlo, esas experiencias en nuevos proyectos. No hay que sentirse triste, no hay que ponerse mal si los resultados del proyecto no son los esperados al inicio del proyecto. Siempre a lo largo del camino va a haber proyectos que sí van a tener buenos resultados y hay algunos proyectos que no se van a dar, no se van a obtener los resultados positivos. Pero todo proyecto nos da las lecciones. Y esas lecciones hay que saberlas canalizar en futuros proyectos. Esas lecciones aprendidas también no solamente debe ser para nosotros, sino también debe ser para todos los interesados, todos los involucrados. Tenemos que pasar ese resultado, esas lecciones aprendidas a la institución donde estamos ejecutando el proyecto, para que nuevamente equipos puedan tener más experiencia en eso. Entonces, ese resultado siempre es necesario compartir. Esos resultados siempre es necesario compartir con todos los involucrados e interesados en el proyecto. También al hacer el cierre del proyecto, los involucrados van a poder ver si todo salió bien o en qué se podría mejorar en una próxima vez. Cuando hablamos con el equipo del proyecto en el cierre, van a salir a la luz problemas que hasta el momento en la ejecución no se ha visto. El equipo va a comentar todas sus vivencias en la ejecución. Los miembros del equipo, los interesados, los involucrados, la organización, va a aportar nuevas perspectivas más realistas al proyecto. En ese cierre final, en ese balance final, muchas veces ahí se detecta dónde falló a veces los proyectos, a veces en ese informe final, en esa reunión final, recién nos damos cuenta dónde han sido nuestros puntos fuertes del proyecto
y dónde han sido nuestros puntos débiles del proyecto. En ese cierre final del proyecto muchas veces se sale a la luz todos los inconvenientes del proyecto, o también sale a la luz todos los resultados positivos. Muchas veces hacer el cierre del proyecto, cuando se hacen las reuniones finales del proyecto, en equipo muchas veces suelta todo lo que se vivió en el proyecto desde una perspectiva más fácil, más funcional que se da en el proyecto. Todas esas lecciones aprendidas se tiene que concluir en mejoras continuas a lo largo del tiempo. Cada proyecto nos da la oportunidad de aprender y perfeccionar los procesos en equipo, las comunicaciones y el desarrollo del proyecto. Esto de los proyectos es un caso de prueba y error, ¿no? Con cada ejecución de proyecto, con cada participación en el proyecto, nos da nuevos conocimientos para futuramente poder perfeccionar nuestros equipos, nuestros diseños, nuestras planificaciones del proyecto. Se ve todas las incidencias del proceso de mejora. Ayuda a capturar los aprendizajes claves, se ve los aprendizajes claves. Se comparte con todos los interesados las lecciones. Es muy importante eso en el cierre del proyecto. ¿Cómo saber cuándo un proyecto está realmente finalizado? Antes de cerrar el proyecto se debe ver si ya se ha concluido, ¿no? Pero ¿qué significa exactamente finalizar? ¿Cuándo ya concluye? ¿Cuándo ya se debe hacer el cierre del proyecto? Una forma es ver si se han alcanzado los objetivos iniciales del proyecto. Se debe haber concluido todas las tareas descritas en la planificación del proyecto, es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer el cierre del proyecto? Cuando ya se han concluido todas las tareas o actividades descritas en el plan del proyecto. Cuando ya realizamos todas las actividades que estaban en el plan del proyecto, podemos indicar que ese proyecto ya ha finalizado y ya debemos hacer el cierre. También muchas veces es cuando se ha llegado al fin del cronograma del proyecto, ya se ha llegado a la fecha límite del proyecto. Ahí también ya podemos saber que un proyecto ha finalizado. O también cuando ya se ha usado todo el presupuesto del proyecto, todos los recursos del proyecto, ya se ha finalizado, ya no hay más recursos para poder ejecutar, también ya podemos indicar que se debe hacer el cierre del proyecto. No todos los proyectos se alcanzan los objetivos. Hay que tener en cuenta que muchos proyectos se alcanzan los objetivos iniciales planteados en el proyecto, sería lo ideal eso de ahí, pero no todos finalizan con los objetivos propuestos inicialmente. Para poder cerrar el proyecto se tiene que tener en cuenta 8 pasos muy importantes. A medida que nosotros nos vemos involucrados en más proyectos, vamos a poder alcanzar más experiencia para poder ver cómo es la ejecución, diseño y ejecución de proyectos. Hay que siempre tener en cuenta qué es lo que nos da los buenos resultados y qué cosas impidieron poder ejecutar muy bien el proyecto. Para cerrar un proyecto debemos revisar que se ha ejecutado
a lo máximo todo en plan del proyecto. Revisar el plan del proyecto nos sirve para ver si nos hemos olvidado algo o por ahí falta algo. Si nos hemos olvidado algo, no hay que preocuparnos. Podemos hacer un balance de todas las tareas sin finalizar y se decide si está dentro del alcance del proyecto, si todavía tenemos recursos para poder finalizar esa actividad faltante o ya, si ya no está, ya no tenemos los recursos para finalizar esa actividad faltante, ya queda fuera, ¿no? Y se tiene que presentar un informe indicando que esa actividad no se ha concluido, ¿no? Y por qué no se ha concluido muy bien. En caso de que haya todavía alcance, haya recursos para esa actividad, podemos ejecutar un pequeñito plan para ejecutar la tarea restante. Pero si ya está fuera del alcance, hay que hacerlo saber a los demás integrantes del grupo y transferirlo a un equipo correspondiente en un informe final. Entonces, el primer paso es revisar todo el plan, ¿no? Revisar la ejecución de todo el plan. Ver si todo hemos concluido o no. Atar los últimos cabos sueltos. Por ahí, cuando hacemos el cierre final del proyecto, por ahí va a haber pequeñas cosas que nos hemos olvidado. Tal vez firmar un pequeño acta, buscar una determinada boleta, una determinada factura. Entonces, al hacer el cierre del proyecto, vamos a finalizar pequeñísimas actividades. Vamos a atar los últimos cabos sueltos. Nos va a servir de confirmación de que todo está check, todo en balance, tanto económico, presupuestal, de cronograma, de actividades, todo está de una manera correcta. Se puede recabar los comentarios de los involucrados, hacer pequeñas consultas que ya estamos en el cierre del proyecto, que nos presenten tal sus comentarios, sus observaciones, sus informes. Eso nos va a servir muy importante para el cierre del proyecto, hacer los últimos ajustes de finalización del proyecto. Otra actividad muy importante, otro paso fundamental es finalizar las tareas administrativas. Cuando hablamos de tareas administrativas, es generalmente buscar la documentación, ya sea la documentación en contratos, en informes, en actas, buscar por ahí una boleta, una factura, un informe, una aprobación, un documento de aprobación, un documento de informe, un documento de contrato. Todas esas tareas administrativas se hacen en este cierre de proyecto. A veces las tareas administrativas no se hace tanto en la ejecución. En la ejecución muchas veces nos centramos en las actividades en sí del proyecto y las tareas administrativas que son inherentes de todo proyecto, a veces lo dejamos al final. ¿Y dónde vemos eso de ahí? En el cierre del proyecto, las últimas tareas administrativas. Dentro de las tareas administrativas debemos tener en cuenta asegurarnos todos los archivos, todos los documentos, todos los activos del proyecto estén en el lugar correcto. Sepan dónde están esos documentos, esos archivos. La documentación del proyecto, actualizarlos. El presupuesto, el cronograma, comparar las estimaciones del plan con los resultados reales para ver si han sido los esperados. Esto de resultados hay que verlo en este caso, lo que se ha presupuestado y el cronograma inicial con el presupuesto final ejecutado y con el cronograma final ejecutado. Asegurarnos que todos los documentos estén firmados.
los contratos, los informes, las actas, todos esos documentos deben estar firmados. Se debe hacer el cierre de contratos con los proveedores, con los contratistas, con los donantes, con los colaboradores. Todos esos contratos debemos tenerlo a mano en el cierre administrativo, en las tareas administrativas. Hacer un cierre de las finanzas del proyecto. Confirmar que todos los pagos se hayan realizado, todos los gastos estén muy bien equiparados. Hacer una actualización de los presupuestos con los números finales. En algunos casos, algunos proyectos se tiene que vender o transferir materiales o recursos a otros equipos que lo necesitan, ¿no? En muchos proyectos hay algunos sobrantes, algunos restantes, entonces eso ver la forma como transferirlos a la organización o a otros proyectos o a otros equipos. Otro paso muy importante para el cierre del proyecto es notificar al equipo acerca que ya estamos en el cierre final del proyecto, para que ellos también se pongan al tanto, se puedan empapar de los detalles del plan de cierre, comentarles cómo vamos a hacer el cierre del proyecto, cómo va a ser la entrega de la transición de los entregables. Es siempre comunicar a todos los miembros del equipo cómo se debe hacer el cierre del proyecto. Si va a haber reuniones de finalización del proyecto, se debe informar a todos los equipos, a todos los participantes del equipo del proyecto, ¿no? Para que tengan ellos también al tanto la hora y para que puedan prepararse, ya que el equipo del proyecto nos va a dar la información que nosotros requerimos para poder hacer el cierre del proyecto. Ahora, si solamente nosotros participamos en el proyecto, nosotros solamente lo hemos ejecutado en el proyecto, esto de aquí ya es bastante sencillo. Pero si hay un equipo de proyecto, debemos de pasarles la voz, notificarles que ya estamos en cierre de proyecto. Otro paso muy importante es presentar en este caso a todos los que participaron en el proyecto el informe final. Después de haber comunicado al equipo, es momento de hacer las reuniones finales. Las reuniones pueden ser asíncronas o pueden ser síncronas. Se debe hacer por lo menos una reunión oficial de cierre y tenemos que hacer después de esa reunión un informe final. En el informe final muchas veces se guía acerca de un formato, hay formatos de cierre, pero es menester de cada uno de ustedes cómo poder hacer un informe final. Vamos a comentar también en la parte final cómo es el formato básico del informe final. En el informe final se debe incluir un resumen de todo lo que se ha logrado en el proyecto, cuál fue el desempeño, comparar con los objetivos establecidos al inicio y los resultados favorables o resultados inconclusos o errados. Se debe tener en cuenta, se debe hacer una lista de todos los elementos, de todos los incidentes que tuvimos dentro del proyecto. ¿Qué es lo que no se ha alcanzado y qué es lo que se ha alcanzado? Y si algún objetivo, alguna actividad no hemos finalizado, no hemos alcanzado, en nuestro informe final debemos de indicar qué es lo que debemos hacer con eso. Debemos hacer, si es que hubiera una lista de tareas sin finalizar. Esto de
las tareas sin finalizar se da generalmente en proyectos medianos o grandes, ¿no? Ahí es donde muchas veces hay tareas sin finalizar. Ya quedan muchas tareas fuera del alcance del proyecto, se debe hacer una explicación detallada cómo se hará el seguimiento de esos elementos, ¿no? En futuros proyectos. Hacer una lista corta de cómo se está finalizando el proyecto, si es que va a haber nuevos proyectos, a quién podríamos incluir o a quién podríamos transferir esos nuevos proyectos. Siempre es bueno organizar la reunión final. Esta reunión final se hace antes de elaborar el informe final. La reunión final se hace antes de elaborar el informe final. En esa reunión final se captura y se revisa las lecciones aprendidas. Y esas lecciones aprendidas son los que se incluyen en el informe final. A esa reunión final se le llama una reunión post-mortem. Los miembros del equipo tienen la oportunidad de aportar sus comentarios finales de lo que funcionó y lo que no funcionó bien y qué es lo que se podría mejorar para la próxima vez. En esta reunión final se debe compartir todas las notas que nosotros tenemos, todos los datos que nosotros hemos registrado y debemos registrar todos los comentarios del equipo, de todos los participantes. De ese modo el equipo podrá notar que sus aportes son valorados. Brindar a cada equipo, a cada miembro del equipo, en tiempo para que pueda hacer sus comentarios finales. Hay que hacer que la mayor cantidad del equipo participe en esa reunión post-mortem o reunión final. Debemos reservar algo de tiempo al final de la reunión para agradecer a cada integrante del equipo. Siempre es bueno agradecer a todos los participantes del equipo. También un paso muy importante es crear una hoja de ruta para las mejoras. Después de que hemos analizado el resultado final del proyecto, siempre es adecuado mirar hacia adelante y mirar hacia atrás. En ese aspecto final es muy importante poder planificar qué cosas podríamos mejorar para poder alcanzar resultados mucho mejores. Se consolidan los comentarios recibidos del equipo, buscar temas comunes, detectar qué acciones pendientes podríamos resolver en un futuro. Muchas veces en esas reuniones finales, en ese cierre del proyecto, el equipo comparte a veces sus experiencias. Nos comenta a veces que no ha tenido suficiente tiempo y muchos eventos que ellos han vivido durante ese proyecto. Preguntar al equipo la opinión final de toda esa hoja de ruta que se ha seguido a lo largo del proyecto. La hoja de ruta futura nos ofrece la posibilidad de implementar mejoras continuas en todo el proceso de gestión. Esa hoja de ruta nos va a servir para futuros proyectos, para dirigir futuros proyectos. Y por último paso, después de todo eso, es celebrar. Celebrar que hemos concluido ese proyecto, mostrar la gratitud de haber participado en ese proyecto, forjar una cultura corporativa sólida, incentivar el trabajo en equipo
incentivar la gestión de proyectos dentro de nuestra organización, ya que todo proyecto, participar en todo proyecto, diseñar todo proyecto, es como un pequeño hijo para nosotros, que lo hemos diseñado, lo hemos ejecutado, lo hemos planeado. Siempre debemos festejar ese logro. Por más de que no hayamos obtenido los resultados iniciales planteados, siempre debemos celebrar la finalización de un proyecto, ya que como han podido ver, este cierre del proyecto nos llena de experiencias, de haber participado en ese proyecto, de haber diseñado, haber ejecutado todo ese proyecto. En primer proyecto, la participación del primer proyecto debe ser motivo de alegría para todos nosotros. Cerrar el proyecto con éxito, ¿no? A partir de ahora, ustedes mañana, después de haber expuesto su proyecto, van a decir bien hecho. Van a poder cerrar el proyecto, ha salido todo bien. En estas 4 semanas se ha marcado todo lo que conlleva la ejecución de ese proyecto. Ustedes lo han vivido desde el inicio del proyecto, desde la concepción de la idea del proyecto. Han ejecutado han diseñado primero todo ese proyecto, han planificado ese proyecto, han visto la participación de muchos entes en ese proyecto, ya sean recursos personales, recursos económicos, tiempo. Han armado un rompecabezas de todo ese proyecto y lo han ejecutado sin tener mucha experiencia, muchos de nosotros en estos de los proyectos. Entonces, son los conceptos que se dan en el cierre del proyecto. No sé si tienen alguna duda, algún comentario en esto de cierre del proyecto. Sí, le escuchamos. Doctor, yo le cuento esto como forma, pues creo que pocos de nosotros, muy pocos, nos abocamos a un proyecto donde no te genera mucho ingreso económicamente, ¿no? Y hoy en día creo que nosotros como docentes, como profesionales de la educación debemos dedicarnos y enfocarnos al medio ambiente, porque según leía libros que hay muchas cosas van a cambiar ya para el 2030, 2040, cosas que ya van a sorprender a nuestros
Muy bien, gracias por su comentario, Edgar. Interesante esto del proyecto para el medio ambiente, como menciona él, eh, ya está gestionando varias actividades con el proyecto del medio ambiente y es una alegría que saber que desde donde él está, desde las aulas educativas, ha formado un grupo y ya ha vivido la parte de los proyectos, ¿no? Ha presentado ya se ha presentado en muchos lugares con el grupo que ha consolidado. Gracias por esos comentarios, Edgar. Yo sé que todos los compañeros que estamos reunidos vamos a poder tal vez en algún momento compartir con usted esa experiencia de, de la vivencia que usted lleva acerca del teatro y lo que hace menester esto de aquí es un tema muy importante que es el medio ambiente. Es un tema muy importante que muchos descuidamos y muchas veces los gobiernos, tanto locales, regionales, nacionales, no, no toman en cuenta eso. Pero siempre desde donde estamos, hacer conocer, hacer explayar, mostrar lo importante que es el cuidado del medio ambiente. Sería lindo que los gobiernos, los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, apoye esas iniciativas que tiene usted, Edgar, y todo, como dice, ¿no? Ha presentado los proyectos y no desfallecer en esos proyectos, insistir para que ese proyecto salga adelante, para que muchos estudiantes, muchos docentes, la sociedad entera, por medio del teatro, por medio de la puesta en escena, de una representación artística pueda tener ese conocimiento del impacto que se da en la sociedad actual en cambio ambiental, en cuidado ambiental que debemos tener desde ahora, tener ese cambio de chip hacia el medio ambiente y todo que sea en beneficio de todos nosotros, ¿no? Porque el medio ambiente es fundamental para todos nosotros. Eh, de un tiempo a esta parte ese proyecto de medio ambiente se viene fortaleciendo poco a poco y se ha incluido en, en los aspectos básicos de educación el cuidado del medio ambiente. Y es muy importante conocer ese proyecto del cuidado del medio ambiente desde las aulas educativas, con la participación de los estudiantes, tal vez por ahí de los queramos o no, de los padres de familia, de los docentes, y muchas veces esos proyectos son costeados, son costeados por el que hace el proyecto. A veces el director, el gestor de ese proyecto es el que hace toda la inversión. A veces pone recursos tanto económicos, recursos financieros, recursos personales, para que pueda salir adelante un proyecto. A veces el que ejecuta el proyecto de su bolsillo pone toda la inversión, pone todo su tiempo, pone todo su empeño y no hay a veces un apoyo de las instituciones que sí deberían apoyar a esas iniciativas. Pero como digo, no hay que desfallecer, no hay que sentirse triste si algún proyecto presentado no sale. Hay que buscar, hay que seguir intentando por un medio, por otro medio, presentarlo en diversos sitios. Y como todo, ¿no? Siempre es bueno tener esas
relaciones de amistad, de confianza con personas que en algún momento nos podrían dar la mano en los proyectos, en las iniciativas que nosotros tenemos. Y para eso siempre es necesario conocer el proyecto, porque siempre te van a decir qué proyecto tienes. Siempre por ahí va en un comentario, en una reunión, ya sea social, laboral, siempre por ahí va a haber alguien que nos pregunta, ¿no? ¿Qué proyectos, qué iniciativas tienes? Y le vamos a comentar nuestras iniciativas. Y por ahí alguien nos va a decir, oye, Cabo, está bonita esa idea que tienes. Preséntame tu proyecto, yo te puedo ayudar a gestionar. O podemos presentarlo en tal lugar. O he visto tal convocatoria, pero se requiere que esté en un proyecto. Entonces, este curso y todos los cursos que se dan en esta segunda especialidad nos sirve a todos nosotros en poder abrir nuestra gama de posibilidades, abrir nuestra mente, abrir nuestras relaciones ideales que tenemos con todos los involucrados. Aquí, como nos comenta Edgar, está Llano para poder apoyar. Tal vez que nosotros tengamos alguna iniciativa en proyectos y podamos invitar a su equipo para que nos pueda tal vez hacer una representación en la institución donde estamos. Y ya por ahí se gestiona tal vez el transporte, la estadía, si es tal vez cercano, en un día, 2 días. Todo eso es bonito manejarlo desde un proyecto y van a ver que el cambio de concepto que tienen ahora de ustedes del proyecto se les va a hacer más sencillo. A veces escuchar en términos de proyecto inicialmente es un poco de temor, reducción a eso de ahí, pero con estos conocimientos, con esta práctica que ustedes han tenido estos días, estas semanas, ese esfuerzo que ustedes les están poniendo a cada actividad de su proyecto, va a ser bastante importante y con eso ustedes van a ganar experiencia. Por ejemplo, antes nos comentaba acerca de Jenny, ya ha ejecutado su proyecto hasta el día jueves, ya tiene los resultados, ya lo está consolidando, ya está elaborando su informe final y ese informe final lo va a presentar aquí al curso y también es menester si ese informe lo podría presentar también a su institución educativa, al director, al subdirector, al equipo que ha participado, se ha visto involucrado en ese proyecto, también lo puede presentar. Es muy bonito que nosotros presentemos algo más a la institución educativa donde nosotros laboramos, presentar un proyecto y presentar el informe final de ese proyecto, esos resultados del proyecto es muy importante para cada uno de las personas que elaboran ese proyecto y también es muy importante para la institución educativa. Si hay un bonito clima laboral dentro de la institución educativa, ese proyecto puede multiplicarse. Lo que hemos hecho en aspecto más reducido, tal vez solamente para un grupo limitado, capacitación o fomentación o implementación, se puede hacer más amplio, más grande si nosotros presentamos un informe de ese pequeño proyecto que hemos elaborado con los recursos limitados que hemos tenido. Se puede masificar ese proyecto y tal vez nosotros nos van a llamar como líderes de ese proyecto para poder guiar a todo ese equipo de trabajo que nos puedan aparecer, ¿no? Cada experiencia, cada hecho que nosotros vivimos es importante plasmarlo en experiencias. Toda experiencia nos lleva a crecer a nosotros como profesional y como persona. No sé si alguien más nos desea comentar algo. Doctor, ¿me permite? A ver, lo escuchamos, Yuri.
dice usted, es muy importante, ¿no? A veces personas que dedican tiempo, esfuerzo a todo un proyecto y luego lo presentan y, y finalmente lo ejecutan y ganan, digamos, ganan una determinada suma de dinero, o sea, lo proyectan en 3 meses, 2 meses, etcétera. También es para generar un ingreso, doctor. Gracias. Sí, como les comentaba ahí, como Yuri comenta, se presenta iniciativas, se presenta proyectos. Al inicio, eh, a veces no se tienen apoyo, no se tienen los recursos. Más que nada, los recursos que se necesitan son dos aspectos importantes, los recursos de tiempo y recursos económicos para poder ejecutar este proyecto. Muchas veces, como les comentaba, al ejecutar esos proyectos, nosotros mismos a veces tenemos que solventar ese proyecto de nuestro bolsillo, pero con cada proyecto elaborado, con cada proyecto ejecutado, cada uno se enriquece más profesionalmente. Pero luego, después de haber ejecutado esos proyectos, haber compartido con personas, con equipos, ese proyecto que nosotros hemos elaborado, siempre por ahí alguien bueno te va a decir, oye, está bonito tu proyecto, vamos a ejecutarlo, tal vez en mi institución educativa, en el ministerio, en la UGEN, está bonita esa idea, hay que presentarlo como proyecto, y yo te voy a apoyar. Podemos, tan institución, el ministerio dentro de sus, Ministerio de Educación dentro de sus cronogramas presupuestales, hay, hay recursos para poder gestionar tanto en recursos en implementación, en capacitación, en iniciativas, en nuevas tecnologías. Hay el Ministerio de Educación, gobiernos regionales, gobiernos locales, tienen el presupuesto para que puedan ejecutar proyectos. Y como digo, ¿no? Si uno ejecuta un proyecto, tiene esa idea, lo presenta como un proyecto a una institución, puede salir el presupuesto. Y dentro de esos presupuestos está el pago a los ejecutores de ese proyecto. Y muchas veces esa ejecución de proyectos no son sumas nada despreciables, son sumas bastante alentadoras. Pero para eso se tiene que tener la experiencia, uno es la experiencia y otro es iniciativa, la iniciativa del proyecto, y queramos o no siempre por ahí tener podríamos llamar lo que comúnmente se llama un contacto, ¿no? Un contacto que nos ayude a gestionar esos proyectos. Proyectos en Concitec también anualmente hay concursos en diversas ramas de innovación, capacitación, infraestructura, implementación. En tecnologías hay proyectos, hay presupuestos, pero lo que se requiere es proyectos, perfiles de proyecto, planes de proyecto. Y eso debe ser en este caso nuestra idea, nuestra iniciativa, nuestra innovación. Nosotros como docentes ya con experiencia en estos cursos de proyectos, debemos tener esa idea, no desfallecer si algún proyecto, alguna iniciativa no sale a la primera, no sale a la segunda, no sale a la tercera. No hay que desfallecer, hay que seguir con ese ímpetu de seguir avanzando poco a poco, aunque sea inclusive poniendo de nuestros recursos. Como ustedes han visto yo estoy seguro que en estas 4 semanas, queramos o no, en su proyecto han invertido algo, aunque sea en copias, aunque sea en internet, en su computadora, su laptop, han tenido que gastar unas horas extras, y eso a veces nadie en esta primera etapa, nadie los va a reconocer, más que la experiencia que ustedes han tenido. Y así va a haber proyectos donde ustedes mismos tienen que solventarlo, pero siempre por ahí hay un camino para poder salir adelante. Hay proyectos que con el tiempo nos pueden dar frutos
no solamente satisfactorios, sino también frutos económicos para el bien de cada uno de ustedes. ¿Alguien más tal vez nos desea comentar su experiencia, sus ideas, sus vivencias que han tenido estos días? Bien, vamos a tomarnos un pequeño descanso, un pequeño break hasta las 10:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana vamos a retomar las actividades. Vamos a ver en este caso en modelo final, para poder hacer el informe final, y con eso estaríamos terminando la actividad del día de hoy, y vamos a tratar de darles tiempo a ustedes para que puedan finalizar su proyecto en este día que queda, y mañana que puedan exponerlo. ¿Está bien? A ver, Yuri nos quiere comentar algo. Sí, doctor. No, quería agradecer por la consideración que tiene con nosotros y estamos con todas las pilas puestas, pero a veces otros factores, pero para adelante. Gracias, doctor. Ya, perfecto. Entonces, a las 10:30 nos volvemos a encontrar. Hay que salir a comer un pequeño bocado para poder seguir con las actividades.